¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Durante su campaña a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió un plan de paz que incluía una ley de amnistía. Ahora, como presidente, dejó ir la oportunidad de mandar esta iniciativa como preferente al Congreso. ¿Por qué importa este tema? ¿Debería o no el presidente empujarlo? ¿Y cómo va la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses y la impunidad en la 4T? Esta noche evaluaremos el primer informe de gestiones de la Secretaría de la Función Pública. La violencia en Morelos no termina pese al apoyo de la Guardia Nacional. El gobernador Cuauhtémoc Blanco dice que grupos criminales se reacomodan. ¿Cómo logrará resolver el problema en su estado? ¿Solo con la Guardia Nacional o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto y buen inicio de martes. Aunque el presidente López Obrador dijo en julio pasado que enviaría al Congreso su propuesta de ley de amnistía como preferente, el mandatario no lo hizo. Esta ley es parte del programa de paz propuesto por el presidente desde su campaña electoral y busca atender a miles de personas que están presas por su condición vulnerable, bien sea por pobreza, condición social, preferencia sexual o falta de recursos para una defensa adecuada. Veamos el contexto. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no enviar al Congreso de la Unión como preferente la iniciativa de la ley de amnistía. Miembros del gabinete federal han señalado que la ley busca beneficiar a personas presas de manera injusta o por delitos menores. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, el presidente está facultado para presentar hasta 2 iniciativas preferentes o dar ese estatus a propuestas que estén pendientes de dictamen. La propuesta de amnistía se hizo como parte del plan de paz presentado tras el triunfo electoral de López Obrador. En enero pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estaban haciendo una revisión particular de casos para definir el universo de personas a quienes podría beneficiar. En julio, López Obrador señaló que la ley no estaba dirigida a grupos específicos y que tras su aprobación se analizaría cada caso para definir quiénes podrían acogerse y en qué condiciones. En caso de proceder, sea una iniciativa de carácter preferente, es decir, para que lo más pronto posible se resuelva. Entre los grupos beneficiados estarían presos políticos y personas que o delinquieron o no tienen los recursos económicos para defenderse o pagar fianzas, como personas en situación de pobreza, ancianas, indígenas o mujeres. Las organizaciones ciudadanas X Justicia y WOLA relanzaron este lunes la campaña Liberarlas es Justicia, que busca que más de 3,000 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud sean indultadas. Según las organizaciones X Justicia y una petición ciudadana, la mayor parte de las mujeres fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, por lo que demandan, además de su liberación, la implementación de estrategias de reinserción social y la transición a una política de drogas eficaz, humanitaria y respetuosa de los derechos humanos. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana Villagrán? Bien, gracias, Genaro. Iniciando muy bien la semana. ¿Moralmente derrotada? Por supuesto que nunca. Ahorita lo platicamos. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Moralmente no derrotado. Moralmente no derrotado. Pues ahí está. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy feliz de que esté la compañera María Clemente aquí y, por supuesto, triunfando como siempre. María Clemente García, presidenta de Agenda LGBT y también simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Nueva Cuenta. Bueno, primer tema de discusión. Ayer con sus compañeros panelistas de lunes y miércoles destacábamos que en el informe, en efecto, pues faltó este tema. Se especulaba mucho la semana pasada que se iba a presentar esta iniciativa. Ya había dicho por allí Olga Sánchez Cordero, pero también el subsecretario Encinas, que era prioritaria para la 4T. Hubo algunas mesas, incluso en Gobernación, con grupos de feministas para hablar sobre la amnistía, especialmente para mujeres que han sido presas por el tema del derecho a decidir, pero el presidente dice que no va como preferente. ¿Cómo lo ves? Bueno, justo hace 3 días Ricardo Monreal explicó cómo iba a ser el tema del proceso de amnistía y que incluso iba a ser una iniciativa del Congreso y que ya se había platicado con Olga Sánchez Cordero. Cuando se tuvo la reunión con el presidente antes del informe, el mensaje era que había que sacar la amnistía dentro de la agenda de las cosas pendientes que les faltaba al legislativo. Me gustaría retomar un poco el tema de la amnistía porque hablaban en la cápsula un poco de qué tan necesario era un tema así. Y la derecha creo que se opone o se resiste al tema de la amnistía y nos han dicho es que van a sacar delincuentes, es que van a sacar asesinos, violadores. Y no, o sea, estamos viendo que la agenda de la amnistía va hacia otro lado. Alejandra Haas, la directora de X Justicia, Gabriela Barquetín, han hecho esta campaña que se llama, salud, que se llama
liberarlas es justicia, y explica un poco el tema de cómo en Latinoamérica las mujeres están presas por violaciones a la salud, ¿no? Por delitos contra la salud. Y eso implica el tema del aborto también y el tema de las detenciones durante la guerra contra el narco, que muchas son presas por su vínculo con sus hijos, que fueron narcotraficantes o presuntamente narcotraficantes, sus parejas, o estuvieron simplemente en un círculo en el que ese era el ambiente y ya está, y a las mujeres se les violenta un poco más. Entonces la amnistía va dentro de este proceso de entender diferente el acceso a la justicia para las mujeres, entender cómo les afecta. Incluso en Chiapas ya se está haciendo esto con las mujeres que han abortado, y en Puebla, pues el gobernador Barbosa se comprometió firmemente a que exista la amnistía para las mujeres que han abortado. Firmó la carta, no sé, vamos a ver, vamos a exigirle que lo haga. Firmó una carta que le dio Mario Mitchell. Entonces, no, yo digo porque yo te había escuchado muy crítica de Barbosa y ahora ya... yo no creo que haya sido intención suya, pero fue intención más de la compañera Malu Mitchell, que decidió el tema, ¿no? Extenderle la carta y exigirle que la firmara. Entonces, la amnistía va por ese lado. Creo que tiene que salir en este periodo, y que además no solamente tiene que salir como algo más de la agenda, sino que se tiene que dar el diálogo y la discusión afuera, para cuando llegue el tema de la amnistía, que estoy segura llegará, se haya algo platicado y que haya permeado en el tejido social. No, que ya haya permeado en la gente y podamos entender para qué sirve la amnistía. A ver, Martín y Ana, ya escuchamos un punto. Déjenme escuchar el otro punto de María Clemente, ahorita escuchamos contrapuntos, si es que acaso los hay o si coinciden con sus compañeras. Sobre todo María Clemente por el tema de que obviamente ya Estefanía puso algunos puntos sobre las organizaciones feministas que estaban esperando esto, las mujeres que han estado empujando este tema, pero tú la vez pasada que estuviste por acá hablabas también de las personas consumidoras de cannabis. Y uno de los temas puntuales también dentro de esta ley de amnistía era que hay mucha gente, muchos jóvenes que han metido a la cárcel por traer un porro en la calle. Exacto. Pues justamente yo comparto en este tema la opinión del doctor Ricardo Monreal, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, que pues él nos dice, ¿no?, que la norma es clave para establecer el proceso de paz, la reconciliación, la armonía de una sociedad violentada en descomposición y con una profunda destrucción del tejido social. Eso declaró cuando fueron los funcionarios del gobierno federal a presentar... Perdón, que a Martín no le gusta el tejido. Ok. Yo creo que me lo presenten. ¿Cómo se come eso? Pero bueno, podemos platicar de eso, ¿no? Y comparto esta opinión, ¿por qué? Porque esta ley de amnistía forma parte de toda una estrategia, la estrategia de paz y reconciliación, ¿no?, que tiene muchos elementos para la estrategia, incluyendo la Guardia Nacional, un código penal nacional que homologue, ¿no?, los tipos penales y muchas otras cosas más que forman parte de esto, también incluyendo la legalización de la cannabis, la marihuana y la cocaína para usos farmacéuticos, ¿no? Todo esto va de la mano, o sea, creo que todos los elementos embonan para la estrategia. Es indispensable la ley de amnistía para que funcione la estrategia. Sin la ley de amnistía, por ejemplo, para la estrategia para el combate al narcotráfico no podría funcionar, porque lo que estarían liberando de la sociedad mexicana es tanto a nosotras, las personas consumidoras de cannabis, de la criminalización por ser consumidores, como a quienes se ven obligados incluso, que es la mayoría de las personas, a cultivarla, ¿no? Y de lo que se trata la cuarta transformación es reinsertar a todas las personas a la vida política, cultural, laboral, social, económica del país, ¿no? Y en este caso los consumidores y las personas que cultivan la marihuana, eso es lo que se haría con esta ley de amnistía, y entonces pero funcionaría al mismo tiempo, porque lo que harían sería liberar a estas personas que de ninguna manera son delincuentes, porque son obligadas, ¿no? Son de las personas que también están siendo pues apresadas en las cárceles por cultivar marihuana, y muchas las hacen porque es la única oportunidad comercial que tienen en donde están viviendo. A ver, y las personas que consumimos ¿no?, cannabis, por ejemplo, también se nos criminaliza y podemos estar presas, cuando en realidad para reinsertarnos tendrían que hacernos procesos para que nos hagan funcionales para la sociedad. Yo no ando vandalizando calles, ni robando, ni mucho menos por ser consumidora de cannabis, ¿no? Pero Ni si las te agarra personas un que las policía de la Ciudad de cultivan. México Si con nos un liberan churro. estas dos normas, esta estrategia de reconciliación y paz, liberarían a ese intermediario que no precisamente ni la cultiva ni la consume, pero a partir de la violencia la comercia y nos coerciona a todos, y ellos no están presos, fíjate, eso es lo curioso. Estamos presos quienes consumimos y quienes cultivamos. A ver, ¿y por qué ustedes dos, que ya hablaban de este tema así, por qué ven que el presidente no la manda como prioritaria y preferente? ¿No supuestamente era prioritario para el presidente? Tiempo de maromas. A ver. No, a ver, yo no creo que sea precisamente una maroma. Supongo que, y retomo lo que dijo en su momento Ricardo Monreal, más allá de ser algo que el presidente tendría que... No, digo, porque él es el que ha tomado el tema de la amnistía. Él es el que ha tomado el tema de la amnistía.
Bueno, ok, están en una posición importante. Los del PAN no están ni ocupando la presidencia de la Cámara. Entonces, el tema es que Ricardo Monreal lo ha dicho porque él es el que le está dando seguimiento al tema de la amnistía, que no precisamente tiene que venir el presidente, que ya es un tema acordado, que la Cámara ya sabe que lo tiene que sacar la fracción de Morena y que no tiene que ser el presidente quien les diga. Y bueno, él también se ha empeñado en hacer la diferencia entre amnistía e indulto, que es más bien una función del presidente y que amnistía va en torno a las facultades del Congreso. Bueno, ahí está la justificación de Estefanía, citando a Monreal. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Decías por acá que cuánto le pagó Monreal. No, No, era broma porque ella siempre me molesta. Siempre te dicen así de Pero Marco el tema Cortés. es que, Sí. o sea, es bien pero bonito. Monreal está en un espacio de toma de decisiones Claro, importantes. coordinador Marco Cortés no sé senatorial dónde de Morena. vive, ni trabaja. Pues miren, la verdad es que es bien bonito que ustedes vengan a decir lo que, o sea, que ustedes escuchen a quien les dice lo que quieren escuchar. Porque en julio del 2018 AMLO explícitamente dijo que impulsaría una ley de amnistía para acabar con 12 años de violencia en México. Y hoy, en septiembre de 2019, es una nueva prueba de que el presidente les está fallando. ¿Cuántos meses Y de faltan que el para el presidente 2020? les está mintiendo y la verdad los va a dejar con las ganas de muchas Otro mes cosas. falta. El tema de la amnistía va más allá de los temas que ellas mencionaron y que lo justificaron muy bien y sí son importantes. Pero el tema de la amnistía va ¿Te muchísimo. gusta a ti la ley, va por muchísimo. cierto? Yo creo que Creo que no. no. ¿A ti A mí no te no. gusta? ¿Ves que es de derecha? Pero me No, no preocupa. soy la, ¿Sabes pero- por qué me preocupa? Porque en un gobierno y en una 4T, o sea, en lo que estamos viviendo, que se está encargando de desmantelar instituciones y de quitarle poder al Estado y a los servidores públicos, una ley de amnistía yo creo que pone en más riesgo el equilibrio pues, de la nación. Porque entonces el presidente salió con esto justamente para decir amnistía para criminales y vimos justamente toda la ola y no solo de la oposición o de la derecha o de bla, 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 lo que les gusta decir, sino de todo el país diciéndole, presidente, te estás equivocando, no podemos perdonar criminales. ¿Eres vocera Así de no todo el se país? combate. Así no se combate. sabía. Y entonces el tema, o sea, lo que resulta bien sencillo es que ustedes no vengan aquí a admitir que su presidente no mandó esta iniciativa cuando era un compromiso. ¿Cuántas fallas más necesita tener el presidente como para que ustedes y el 60% que sigo sin entender por qué les siguen dando aprobación, o sea, no lo están viendo? El tema es grave y además, o sea, Sánchez Cordero subrayó que echaremos mano de todos los instrumentos legales a nuestro alcance y ya se está hablando como de una consulta con familiares y con víctimas, o sea, más mesas de trabajo, pero los resultados siguen sin verse. Y el país amanece todos los días con números de delincuencia, de violencia más graves. Entonces, yo creo que no se tiene... La Es que yo no sé entonces cuál es la estrategia que quisieran tomar. Ya no sé qué está diciendo, que no cumplió con la amnistía, Pues es pero que que no no- le gusta A ver, la vamos a amnistía. vamos a escuchar pero a que el Martín. presidente no ha cumplido, pero Porque Todo si no esto- se va a ir el bloque. todo- Martín, luego María Clemente. A ver, sí estoy de acuerdo con la ley, nada más que yo creo que no la mandó porque es una cuestión bien compleja y nada ¿Tú más. estás de acuerdo con la Sí, amnistía? estoy de acuerdo con la amnistía, pero siempre y Pero cuando lo se que haga una el presidente amnistía. sale a decir pendejadas. Lo que hay es que yo creo que hay muchísima confusión porque no se ha distinguido claramente, ni el doctor Ricardo Monreal, ni la doctora Algon Sánchez Cordero ha dicho lo que es una amnistía y cómo se diferencia o distingue lo que acaba de decir del indulto. A ver, una amnistía lo que hace es anula retroactivamente la responsabilidad jurídica anteriormente imputada. ¿No? Eso es lo que está haciendo. Haz de cuenta, viene de amnesia, se olvida el delito, haz de cuenta que nunca se cometió. En cambio, un indulto Es perdón. es facultad del Ejecutivo y el delito se mantiene, pero la sanción no se impone. En cambio, el perdón, que es de lo que hablaba López Obrador en la campaña, es una cuestión moral y es bilateral. Por lo tanto, cuando se confundían estos términos, obviamente las víctimas o los familiares de las víctimas salían a decir cómo vas a perdonar a delincuentes. Pero la ley de amnistía tiene un ámbito de aplicación muy determinado temporal. Dos beneficiarios también muy determinados. Aquí de lo que se trata es de sacar a la cárcel a quienes no deben estar en la cárcel. Punto. Obviamente hay que determinar cuáles son los delitos. Son los delitos que efectivamente, No si graves estás tampoco. sembrando amapola en la Sierra de Guerrero porque no tienes otra manera de sobrevivir, no eres un narcotraficante. O sea, no te pueden Pero eres imputar parte el de la delito. cadena de del- delitos. No, Si vas no, caminando en la cigarro. calle, yo insisto, si vas caminando en la eso calle con un tampoco, churro... y tampoco Pues, eres, ¿cómo vienes tampoco a eres un que se criminal. coma Pero es que Ay, ¿cuál entonces es la A ver, estrategia? que termine Martín. Entonces, y tampoco María eres un criminal. Eso es lo que está haciendo y yo creo que sí abona la paz. Ahora, ¿por qué no lo ha hecho? Yo creo que porque es una cuestión bien compleja y tienes que decir exactamente cuáles son las categorías de las personas que vas a sacar. Porque tiene, y esto, la experiencia internacional y la Convención Internacional de Derechos Humanos y todos lo ha dicho, no todo es color de rosas. En 2006, Romano Prodi
promulga una ley de amnistía, promueve una ley de amnistía en el Congreso, sacan a 18,000 personas de las cárceles en Italia, que se supone que era bajo este fin, y los índices de violencia se disparan. Y no es lo mismo comparar el caso de Colombia, donde hay claramente fuerzas políticas, paramilitares, al caso mexicano. El caso mexicano es muy particular. Entonces, si no logran delimitarlo, sí estoy de acuerdo con Ana, puede ser un desastre. Yo estoy de acuerdo en principio, pero pues para como lo hacen las A ver, cosas... déjame nada más hacer yo un punto. Espérame un segundo. A ver, un segundo, porque ajustados. yo ahí sí creo que el presidente se equivoca en no mandarla como preferente porque tiene esa capacidad de hacerlo. Y si manda ese mensaje el presidente, puede poner sobre la cancha que los legisladores y las legisladoras decidan justamente cuáles son los términos de esa amnistía, que es el debate que otra vez más se está postergando. Si son ellos y ellas los que deciden eso, como poder legislativo adelante, pero el presidente como gran legislador, con esa capacidad que tiene de vetar leyes, pero también de mandar una de preferente, está renunciando a ello y nos está diciendo que este tema no le importa. No le importa. Y bueno, en el PAN felices porque tampoco les gusta el tema. Bueno, pero la cuarta transformación tampoco solo es el presidente. La cuarta transformación es un movimiento mucho más amplio que el mismísimo presidente, ¿no? Creo que los legisladores en Morena sí están trabajando y también personas del gabinete están trabajando. El mismo Durazo está diciendo que está dialogando intensamente para que la oposición apruebe la ley de amnistía. Claro que hay que revisarla. Por supuesto que hay que revisarla, pero yo les pregunto, o sea, ¿qué estrategia quieren entonces, no? ¿Qué nos dicen los especialistas de la BBC? Que con la misma estrategia de Felipe Calderón, ¿cuántos muertos hubo? ¿Cuántos desaparecidos hubo? Lo que ellos nos dicen que si seguíamos con la misma estrategia, posiblemente llegaríamos a 158,000 asesinados en el país. Es lo mismo que militares. Esta es una cambio de estrategia. Revisen el Plan Nacional de la Paz y la Reconciliación. No lo han leído quizás. No, porque ahí está. Bueno, pues está comenzando a implementar. Aprueben la ley de amnistía para que pase. Yo lo que quiero decir es que sí se está planteando, y desde que se empezó a impulsar la ley o a hablar de la ley, que no sean delitos graves. Entonces, eso también nos da un margen de entender que no van a ser personas que hayan cometido homicidio, etc. Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo sí lamento que el presidente no lo haya mandado al Congreso como preferente. Hubiera sido una gran señal de los temas que él ve como prioritarios para justamente conseguir la paz en México. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, la Secretaría de la Función Pública presentó ya 33 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Sobresalen la estafa maestra, por supuesto, y casos como el de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.